algunos ejemplos donde la ley de Hooke se puede cumplir. Tenemos este primer ejemplo, nos dicen, ¿cuál es la magnitud de la fuerza? Es decir, nos van a pedir la fuerza del resorte, pongamos que es un resorte, que comprime 60 centímetros, entonces la distancia de compresión, es decir, va a ser 60 centímetros, que aquí lo denominamos como X, son 60 centímetros del de un volumen inicial centro de masa y calculación. Hola chicos, ahorita es 6:10, casi ya va a ser. Unos 5 minutos más, por favor, esperemos a que se conecten los muchachos y 6:15 empezamos, ¿sí? Ya, bueno, muchachos. Aló, aló. Aló, aló. Ya, a ver, mi conexión se fue. Ya empezaremos. Bueno, mañana les toca dar el examen de balance de Joule. Y bueno, supongo que ya han estudiado para un poco para mañana. Lo que vamos a hacer ahorita es resolver algunos ejercicios que tal vez han debido ver en el solucionario que les he pasado. Entonces, lo que les quería decir, más que todo comentar con el ingeniero, es que también es la primera vez que bueno, soy auxiliar de él y no me pasa clases con él, pero me comentaron los otros auxiliares que repite exámenes, ¿no? Entonces, yo creo que estaría bien que ustedes más que todo aprendan del solucionario que les he pasado, y lo único que les puedo pedir para el laboratorio es que estudien el procedimiento,
porque si ustedes saben el procedimiento, para nosotros, o bueno, para todo el grupo, va a ser mucho más fácil que avancemos en el laboratorio. Los que aprueben, obviamente, espero que aprueben todos, y bueno, así acabamos también. Si saben el procedimiento, acabamos más rápido el laboratorio, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que dejen de estudiar, obviamente pueden repasar la teoría, pero algunos ingenieros repiten, como les digo, repiten previos, y este caso del ingeniero Guerreros es uno de los que sí repite los previos, ¿ya? Entonces, para no estar mucho tiempo aquí, empezaremos. A ver, un momentito. Ya. En la primera pregunta, voy a ir en base a lo que el solucionario aparece, ¿no? En el balance de Joule. Ya, nos dice, defina qué es la densidad y cuáles son las unidades de medida en el sistema internacional, ¿no? Bueno, no es muy complicado decir, ¿no? La densidad es la cantidad de masa que está contenida en una unidad de volumen, eso ya, bueno, ya saben. El sistema internacional, en el caso de la densidad, va a ser kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, obviamente puede haber variaciones de esta pregunta. ¿Ya? Nos puede pedir, por ejemplo, ¿alguno sabe la densidad en CGS? En el sistema CGS. Es gramos sobre centímetro cúbico. ¿Ya? Y en el caso del sistema anglosajón, es onzas sobre pulgada cúbica. ¿Ya? Eso puede ser lo único que puede variar en esa pregunta. Después, la siguiente pregunta, ¿a qué se denomina empuje de un líquido y cuál es su unidad de medida en el sistema internacional? Bueno, ya han debido estudiar esto en la parte teórica. Es importante por lo menos que sepan qué fórmula van a usar, ¿no? Y por qué. En ese sentido, lo que ustedes tienen que ver del empuje es que el empuje, ¿a qué se da? Es la fuerza de un líquido a un cuerpo o a un volumen que se sumerge sobre él, ¿no? Puede ser parcialmente o totalmente. Y bueno, esta fuerza, aquí nos piden, ¿no? Que su unidad es, ¿cuál es su unidad en el sistema internacional? Es el Newton, ¿ya? No creo que lo varíe la unidad, porque es el más común que se utiliza del empuje. No, así no, digamos, la densidad sí se puede cambiar, ¿no? Obviamente otros manejan otras unidades, pero el empuje obviamente tendrían que ver en base a eso, ¿no? Pero en el sistema internacional es Newton, ¿ya? Y bueno, viendo un poco más de la teoría de esto de la balanza de Joule, podemos ver en la siguiente pregunta, dice, en el experimento se dice que el cuerpo está en reposo. ¿Qué es el estado de reposo y cuáles son las condiciones de reposo? ¿Ya? Y para esto ya voy a usar la pizarra. Lo que tenemos que entender es primero esto, ¿ya? Vamos a tener, obviamente, un ratito, ya. Vamos a tener, vamos a tener tres estados, ¿ya? Uno que va a ser a ver, ya. Vamos a tener tres estados. Uno en el que simplemente tenemos un resorte, ¿ya? Esto va a ser, póngase el inciso A. El segundo estado que tienen que entender y que van a hacer en el laboratorio es que van a tener un resorte y van a tener un cuerpo que va a estar sujetado en el aire. Obviamente no va a estar sumergido. Obviamente este cuerpo tiene un peso, ¿ya? Y tiene una fuerza de fricción, o bueno, no, una fuerza del resorte, ¿ya? Esta fuerza del resorte, como habrán visto en física 100, es la ley de Hooke, ¿ya? Después vamos a estar un poquito más hablando sobre esta ley. Y bueno, el tercer, se podría decir, estado, el que tenemos es cuando, a ver, un momentito, esto vamos a borrar, tiene que ser más grande. Ya. Y bueno,
Aquí tenemos obviamente un estado en el que el resorte no recibió ninguna fuerza, ¿ya? En el estado A, ¿ya? Aquí obviamente va a estar el cuerpo y aquí puede estar ya un recipiente, ¿no? En nuestro caso de laboratorio vamos a utilizar agua, ¿ya? Bueno, podemos ver aquí que hay una elongación cuando está en el aire, un X1. Y aquí podemos ver cuando está en el agua que existe otra elongación, ¿ya? Vamos a llamar X2, ¿ya? Va a disculpar si no se nota muy bien, pero es que es complicado manejar este bolígrafo, ¿ya? Bueno, lo que tienen que entender aquí es que en la pregunta nos dice qué es el estado de reposo y cuáles son las condiciones de reposo. Y bueno, si hacemos aquí un análisis de fuerzas, por ejemplo, en este estado que es el inciso B y en este estado que es el inciso C, podemos decir que en B tenemos una fuerza, podemos decir que es positivo, ¿ya? La fuerza de fricción menos el peso, ¿ya? Todo esto va a ser igual a cero. Es un estado de reposo, ¿ya? Que la sumatoria, en todo caso, la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a cero, pero en este caso, como están yendo en sentido contrario, el peso está yendo hacia abajo y la fuerza de resorte está yendo hacia arriba, entonces se van a restar, ¿no? Y de aquí podemos despejar que, no sé, dependiendo, la fuerza de fricción es igual al peso, no sé. La cuestión es que el estado de reposo es cuando la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Y en este caso, por ejemplo, en el inciso C, tenemos ya un empuje, ¿ya? Aparte de la fuerza de fricción, tenemos aquí una fuerza de fricción, tenemos aquí un empuje y aquí tenemos un peso, ¿ya? Y lo mismo, ¿no? En este caso podemos decir que la fuerza de fricción más el empuje menos el peso es igual a cero. A esto se llama estado de reposo, ¿ya? Y bueno, de aquí pueden despejar lo que necesiten, ¿no? Pueden estar empuje, peso, fuerza de fricción, ¿ya? Bueno, después, en la siguiente pregunta, nos dice, por ejemplo, ¿por qué la fuerza de empuje está dirigida siempre hacia arriba? Ya, a ver, en este mismo gráfico, vamos a borrar todo, ¿ya? Vamos a utilizar un poquito, vamos a borrar todito. Ya, vamos a hacerlo rápido. Ya, digamos que tenemos aquí el cuerpo, aquí hay un resorte, aquí está el recipiente de agua. Ya. Lo que tenemos que saber es, por ejemplo, que el empuje es igual a la diferencia de presión entre las bases inferior y superior, ¿no? O sea, tenemos que darnos cuenta que aquí existe una diferencia, ¿ya? La base superior, esta sería la base inferior, la base superior, y lo que el empuje nos dice es que eso es igual a la fuerza de la base inferior y le vamos a poner menos la fuerza de la superior, ¿ya? Ahora, lo que también tenemos que saber aquí, por ejemplo, es que el empuje está en el eje Y, ¿ya? Todo esto está en el eje Y. En todo caso, podemos manejarlo como si fuera unos vectores y podemos decir que está o sea, se lo interpreta como J, ¿no? En el caso de X, si fuera en el eje, digamos, X, o sea, la fuerza sería I, ¿ya? Y bueno, en todo caso, estas dos fuerzas están en el como les dije, en J, ¿ya? Obviamente todo esto pueden verlo, ¿no? O sea,
pueden verlo en el solucionario, pero yo estoy intentando explicar un poquito más o menos a qué se refiere, por qué J, viejos. Entonces, lo que nos dice, según se podría hacer la definición, es que el empuje es igual a la fuerza de la fuerza inferior, o sea, la diferencia de la fuerza inferior menos la fuerza superior. Entonces, en ese sentido, lo que nos va a quedar es que el empuje es igual a el empuje en vector es igual al empuje por J. J, en este caso, nos está mostrando que va hacia arriba, ¿verdad? J, ¿por qué? Porque está en el eje X, ¿no? Las fuerzas, ¿ya? Más que todo es por eso. Es lo que más o menos intenta hacer en este ejercicio medio teórico. Es medio raro porque esto es como vectores, más o menos, ¿ya? Ya, esto vamos a borrar. Al final van a ser algunas preguntas o dudas que tengan respecto a este laboratorio. Por favor. Ya, en la siguiente pregunta, rápido, dice, ¿qué significa la constante de restitución del resorte K? Es igual a 5.000 newtons sobre metro. Ya, como les decía, ahora vamos a empezar a hablar de lo que es la fuerza la fuerza de restitución, ¿ya? Aquí tenemos un cuerpo, obviamente aquí hay una fuerza de restitución. No lo voy a poner, bueno, ya, R. En este caso, si recuerdan, en física 100, han avanzado la ley de Hooke. Y la ley de Hooke, ¿qué nos dice? Que la fuerza, bueno, en todo caso de K, si no me equivoco, es igual, de R, del resorte, es igual a K por X, ¿ya? K es la constante del resorte, ¿ya? Constante. Y X es la distancia que se llama, que se ha estirado, ¿no? Que se ha estirado la distancia, ¿ya? Entonces, un cachito, lo voy a escribir bien esto. Fuerza de resorte es igual a K por X. ¿Ya? Ya, entonces, en ese sentido, en la pregunta nos dice, ¿qué significa la constante de restitución K del resorte? Lo que nos pide entonces es que despejemos K, ¿ya? Despejamos K, ¿y qué nos va a dar? Que es igual a la fuerza de restitución sobre X, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que en el caso, digamos, aquí nos dice que esto es igual a 5.000 newtons, ¿ver? 5.000 newtons. Y aquí es sobre metro. Bueno, en el caso del sistema internacional, ¿ya? Obviamente esto puede entrar en otra dimensión. Lo que nos dice esto, por ejemplo, ya despejando, sabiendo que esta es la ley de Hooke, ustedes tienen que saber qué es la ley de Hooke de esto, despejando ya la constante K de resorte, nos dice que para mover 1 metro de longitud el resorte necesitamos 5.000 newtons de fuerza, o al revés también, necesitamos 5.000 newtons de fuerza para poder modificar en 1 metro el resorte, o estirar, estirar, ¿ya? Entonces, es lo que más o menos se refiere a esta pregunta, ¿ya? Después, a ver, ya, ese es rapidito, la fuerza de restitución, ya. ¿Qué significa el valor de la densidad de acero? Dice. La densidad de acero, bueno, eso está fácil, ¿no? No creo que es necesario, pero como les digo, puede ser que entre, no sé qué es lo que va a entrar mañana, ¿ya? Ya, a ver, la siguiente pregunta. Ya, la siguiente pregunta nos dice
En la ecuación final del experimento, ¿cuáles son las variables independientes y las variables dependientes? ¿Ya? Primero, para este ejercicio, tenemos que saber primero qué es una variable dependiente y qué es una variable independiente. Eso lo van a utilizar en todo el transcurso de la materia, ¿ya? Y nos vamos a dar un ejemplo fácil, ¿ya? Digamos que X, a ver, un ratito. X, a ver, un ratito. Ya. X es igual a... Ya, 10 minutos. X es igual a una constante. Pucha. X igual a una constante por Y, ¿ya? ¿Qué podemos deducir de esta ecuación? Que primero, lo que tendríamos que ver primero es, por ejemplo, la constante, ¿ya? La constante no nos va a afectar en nada, no es dependiente ni dependiente, es simplemente una constante, ¿ya? Constante, ¿ya? Después, lo que tienen que ver es que el X depende de Y. ¿Por qué? ¿Ya? X depende de Y, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, ya, en todo caso, el Y sería la variable independiente, ¿verdad? Independiente, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Perdón, un tito. Ya, ¿por qué decimos eso? Es porque uno, por ejemplo, si damos un valor a Y, estaríamos hallando, por ejemplo, Y por una constante y nos estaríamos, por ejemplo, puede ser 2Y, ¿no? 2 por una constante que sería 1, bueno, ya 2, digamos, 4, entonces nuestra variable X recién va a tener un valor. O sea, si damos un valor de X, no va a existir la manera de que podamos hallar Y, ¿ya? Por eso, más que todo, o sea, tienen que ver en las ecuaciones qué depende de qué. Y bueno, sí, mayormente es cuando se maneja las ecuaciones finales. En el caso del ejercicio que nos pide aquí, nos dice, ¿no? Un momentito, denme. Nos dice la ecuación final del experimento. Y la ecuación del final del experimento, si ya han visto, es que la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido por X1 sobre X1 menos X2. ¿Ya? Ya. En este sentido, aplicando lo mismo que hemos hecho aquí arriba, podemos decir que, primero que nada, la densidad del líquido, en nuestro caso del experimento, es agua. Entonces, es constante, ¿ya? Primero tienen que ver las constantes, siempre. Después, la densidad del cuerpo es dependiente. ¿Por qué es dependiente? Depende de X1 y X2, ¿ya? Las independientes, obviamente, van a ser X1 y X2, porque estas se la hallan haciendo el experimento con los diferentes estados, ¿ya? Los dos estados que hemos explicado al principio, ¿ya? Cuando está en el aire y cuando está sumergido sobre el agua, ¿ya? Entonces, esto puede ser, es muy probable que entre, ¿ya? Es importante también que sepan diferenciar entre qué es independiente y qué variables son independientes y cuáles son dependientes, ¿ya? A ver, la siguiente pregunta. ¿Qué significa acá en la ley de Hooke aplicado a resortes? Bueno, esa es una pregunta teórica, así que les voy a dejar a ustedes. Igual ya hemos visto un poquito arriba, ¿no? Bueno, ¿qué valor de medida se considera el error de la medida de peso de un cuerpo en una balanza digital? Bueno, en este ejercicio lo que tienen que ver es que, por ejemplo, en el laboratorio no va a utilizar bueno, sí se va a utilizar el peso, pero la cuestión es que no vamos a tomar en cuenta el error del avance
digital en cuestión a medida, ¿no? Por eso aquí nos dice que la medida del peso es en una balanza digital se considera como una constante, por lo que el error del peso es igual a cero. ¿Ya? Después, ese ya, bueno, esta pregunta ya está repetida. ¿Por qué la fuerza restauradora en el resorte diferente cuando el cuerpo está sumergido en el agua con la fuerza restauradora suspendida al aire? Ya, es como el ejercicio, bueno, a ver, déjeme borrar un poquito. Ya, rapidito. Como les he explicado, el cuerpo va a estar en el aire en un estado y en el otro va a estar suspendido en el agua. ¿Ya? En este caso, el cuerpo solo tiene un peso y solo hay una fuerza. Entonces aquí no hay esa es la fuerza del resorte y aquí el peso. Ya. La cuestión es que aquí no hay una fuerza de empuje. El aire no nos va a dar empuje. ¿Ya? Solo, bueno, en todo caso los líquidos. ¿Ya? Y bueno, en este caso no, es diferente porque un líquido sí nos está dando el empuje. ¿Ya? Es lo que más o menos se explica aquí. Cuando está sumergido el cuerpo en un líquido, entonces va a existir una fuerza que nos va a dar el empuje. ¿Ya? Después, las teóricas ya hemos hecho. Ya. Ahora, aquí hay dos ejercicios que he visto que son los más complicados, pero creo que ya se va a acabar el tiempo. Ya, les voy a mandar otro link al grupo y para hacerlo acabar, hay dos ejercicios que he visto que eran complicados, los más difíciles. Y entonces, esos dos más vamos a resolver y después la mayoría ya hemos visto. ¿Ya? Ahorita les mando al grupo, por favor. A ver. Ya. Los dos ejercicios que les digo, que son los más difíciles,
es, bueno, nos dice aquí, demuestra la relación, bueno, son algo difíciles ya, pero no es complicado de entender. Demuestra la relación existente entre el empuje del mercurio y el agua líquida, ¿ya? Está por si acaso en el examen 1-2017 del grupo D, la pregunta 3. Y también se repite en otro examen, pero no recuerdo cuál es, ¿ya? Bueno, ya. Para empezar, para hacer este ejercicio, vamos a analizar dos casos, ¿ya? En el caso 1, ya, en el caso 1 lo que vamos a hacer es, obviamente sabemos que si analizamos un cuerpo con un empuje es porque se está sumergiendo, ¿verdad? Entonces, porque si no se sumerge en algún líquido no va a existir empuje, ¿ya? Entonces, vamos a poner 1. Vamos a decir en el caso 1 que el volumen del cuerpo, ¿ya? Estoy utilizando la misma nomenclatura del solucionario, pues, ¿ya? Va a ser igual al volumen del cuerpo sumergido en mercurio y al mismo tiempo va a ser igual al volumen del cuerpo sumergido en el agua, ¿ya? Para esto, o sea, lo único que más o menos que queremos demostrar es cuál es la relación que existe entre el empuje en el mercurio de un cuerpo, o sea, de un cuerpo y el empuje de un cuerpo en el agua, ¿ya? Para esto lo que vamos a analizar, por ejemplo, es el empuje. ¿Qué es el empuje? El empuje... El empuje, ¿a qué es igual? Es a la densidad del mercurio, le voy a poner H ya, por la gravedad, por el volumen del cuerpo. En este caso le voy a poner PD ya, van a ser iguales, ¿ya? El empuje del mercurio, ¿ya? Y el empuje del agua, que sería H2O, va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen del cuerpo, que es igual, ¿ya? Aquí vamos a tener dos ecuaciones. Esto va a ser 1, esto va a ser 2, ¿ya? Obviamente lo que nosotros sabemos de esto es que la densidad del agua, como ustedes deben saber, es igual a 1 sobre, un gramo sobre centímetro cúbico, ¿ya? Y la densidad del mercurio es igual a 13.6, estoy hablando de vivir en química, 100 igual gramo sobre centímetro cúbico, ¿ya? Ahora, lo que podemos deducir, por ejemplo, de esto, de esta relación, bueno, de estas dos densidades, es que la densidad del mercurio es mayor que la densidad del agua, ¿ya? Numéricamente hablando, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos aquí, por ejemplo, es lo que tenemos que hallar una relación del empuje. Para eso lo que hacemos, vamos a multiplicar a los dos miembros de esta ecuación, se podría decir, o inecuación. Vamos a multiplicar la gravedad y el volumen, en este caso de un cuerpo, que en nuestro primer caso estamos diciendo que son iguales, ¿ya? Lo que nos va a quedar es lo siguiente. Tenemos la densidad del mercurio por la gravedad, por el volumen del cuerpo. Esto va a ser mayor a la densidad del agua por la gravedad y por el volumen del cuerpo, ¿ya? Y esto va a ser nuestra tercera ecuación, ¿ya? Aquí le vamos a poner 3. Ahora, como tenemos 1 y 2, que sabemos que el empuje del mercurio es igual a la densidad del mercurio por la gravedad, por el volumen, y tenemos igual la ecuación 2, podemos reemplazar en la ecuación 3, ¿no? Podemos decir que el empuje del mercurio es mayor que el empuje del agua, ¿ya?
Un ratito, esto está mal. Esto, bien. El empuje del mercurio es mayor al empuje del agua. Ya. Y con esto, o sea, tendríamos esta relación, ¿ya? O sea, es la primera relación que podemos demostrar. Obviamente es un poco obvio, ¿no? Porque sabemos que la densidad del mercurio es mayor, ¿no? A la del agua, pero es lo que más o menos nos pide el ingeniero. Ahora, en el examen, este es un caso, ¿ya? Pueden hacer este caso, que es el más facilito, ¿ya? En el que el volumen del cuerpo en el... Ahí no borro. El volumen del cuerpo en el mercurio es igual al volumen del cuerpo en el agua, ¿ya? En el siguiente caso, lo que vamos a explicar es que el volumen del cuerpo, de los cuerpos, son diferentes, ¿ya? Ratito. Pero cualquiera de los dos casos tendría que ser valeros. Ahora, pueden hacer obviamente los dos, pero la cuestión es que les alcanza el tiempo, ¿ya? Esto vamos a decir que son diferentes, ¿ya? Bueno, para este caso, bueno, esto ya no es necesario. Ya, los volúmenes de los cuerpos son diferentes en el mercurio y en el agua, ¿ya? Para este caso vamos a empezar diciendo, por ejemplo, que el empuje, vamos a hacer bonito, el empuje del mercurio es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por el volumen del cuerpo en el mercurio, ¿ya? Y la densidad, diré, el empuje del agua va a ser igual a la densidad del agua, obviamente, por la gravedad, por el volumen del cuerpo en el agua, ¿ya? Ahora son diferentes, no vamos a usar la misma nomenclatura, ¿ya? De aquí podemos decir, por ejemplo, lo que vamos a hallar más o menos una relación de las densidades. Vamos a decir que la densidad del mercurio, ¿por qué? Bueno, ahorita les voy a explicar por qué. La densidad del mercurio es igual al empuje, ya le voy a poner H nomás ya, sobre la gravedad por el volumen del cuerpo en el mercurio, ¿ya? Y aquí lo mismo. La densidad del agua va a ser igual al empuje del agua sobre la gravedad por el volumen del cuerpo en el agua, ¿ya? Ahí está muy grande. En el agua. Ya. Después, aquí ya tenemos dos ecuaciones. ¿Ya? Un cachito, vamos a borrar esto. Tenemos uno. Y aquí tenemos dos. Ahora, como hace ratito, lo único que sabemos, por ejemplo, aquí nosotros, digamos, los únicos datos que sabemos es que la densidad, por ejemplo, bueno, ya sabemos, no lo voy a anotar, la densidad es 13.6. Bueno, ya lo voy a anotar, 13.6. 100 unidades del mercurio y la unidad del agua es 1, ¿no ve? Ya. Es 1, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la densidad, como hace ratito, la densidad del mercurio es mayor que la densidad del agua. ¿Ya? Ahora, esta va a ser nuestra tercera ecuación. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a hacer, una vez que ya hemos hallado estas dos relaciones, digamos, de densidad, lo vamos a reemplazar. ¿Para qué? Para hallar una relación de empujes con el volumen del cuerpo, ¿ya? Lo que vamos a hacer aquí es el empuje del mercurio. Ay, pucha, esto lo borraré un cachito. El empuje del mercurio
sobre la gravedad por el volumen del cuerpo en el mercurio va a ser mayor al empuje del agua sobre la gravedad por el volumen del cuerpo en el agua. Ya. Ahora bien, sabemos que con Boanis esta es una ecuación, la gravedad con la gravedad se va a ir, ¿no? Y lo que podemos hacer es hacer una relación de empujes con los volúmenes, ¿ya? Entonces, lo voy a borrar esta... A ver, ¿dónde puedo borrar? Lo voy a borrar aquí, ¿ya? Igual, bueno, igual lo tienen en sus usos, ¿no? Así que... No borrar, no borrar. A ver. Ya. Lo que vamos a hacer entonces aquí es, vamos a pasar el empuje del agua a este lado para hacer una relación, ¿ya? El empuje del mercurio, que es lo que nos pide el ejercicio, ¿no? Una relación de los empujes sobre el empuje del agua es mayor al volumen del cuerpo en el mercurio sobre el volumen del cuerpo en el agua, ¿ya? Ya tenemos esta relación. Ahora, lo que podemos hacer nosotros es, por ejemplo, con esto, digamos, ya se podría decir que hemos hallado una relación, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí en el solucionar lo que primero ya hemos hallado, por ejemplo, esta relación de empuje, ¿ya? Y hace rato nuestra primera relación era del empuje, o sea, nos decía que el empuje del mercurio es mayor que el empuje del agua cuando los volúmenes del cuerpo son iguales, ¿no? Cuando se sumerge, ¿ya? Ahora, aquí, lo que podamos hacer nosotros para borrar un poquito. Ya hemos allá esta relación, ¿verdad? Lo que nosotros podemos hacer, como hemos dicho que los volúmenes de los cuerpos van a ser diferentes, vamos allá directamente, aquí vamos a poner una línea. Vamos a decir que el empuje del mercurio es igual a la densidad del mercurio, obviamente, por la gravedad, por el volumen del cuerpo en el mercurio, ¿ya? Ya. Y el empuje del agua va a ser a la densidad del agua, H2O, por la gravedad, por el volumen del cuerpo en el agua, ¿ya? Aquí vamos a tener dos ecuaciones. Y directamente lo que nosotros vamos a hacer es dividir, ¿no? O sea, vamos a hallar una relación de los empujes directamente, que sería 1 dividido entre 2, ¿ya? ¿Y eso qué es lo que nos va a decir? Nos dice que el empuje, ya le vamos a poner el empuje 1 va a ser el empuje del, para no hacer mucho, el empuje 1 va a ser el empuje del mercurio y el empuje 2 va a ser el empuje del agua, ¿ya? Va a ser igual a la densidad del mercurio por la gravedad, por el volumen del cuerpo sumergido en mercurio, la densidad del agua por la gravedad, por el volumen del cuerpo sumergido en agua, ¿ya? Ahora aquí podemos, obviamente, estos dos podemos simplificarlo. ¿Y qué nos va a quedar? Como relación nomás, o sea, lo que nos pide el ejercicio, ¿ya? Son como demostraciones que el ingeniero, digamos, le gusta ver en demostraciones de por qué motivo el empuje del cuerpo sumergido en el mercurio es mayor que el empuje del cuerpo en el agua, ¿ya? Esto más lo voy a borrar.
lo que nos va a quedar es que el empuje, bueno, vamos aquí, el empuje del mercurio sobre el empuje del agua va a ser igual a la densidad del mercurio por el volumen del cuerpo sumergido en el mercurio sobre la densidad del agua por el volumen del cuerpo del agua. ¿Ya? Ahora con esto ya se podría decir que primero hemos demostrado, esta demostración es sabiendo los datos, en el caso, digamos, de la densidad del mercurio es igual a 13.6 y la densidad del agua es 1, ¿no? Sabemos cuál es mayor que el otro. Entonces, lo que nos sale en esta relación es esta, ¿ya? Es esta. Y para la segunda, simplemente lo hacemos directamente, una relación de una división, porque esa es una relación, ¿no? Una división en la cual nos sale este resultado, ¿ya? Cuando los volúmenes son diferentes, ¿ya? En realidad, aquí dice, ¿no? Dice, cualquiera de las respuestas es válida para el ingeniero, ¿ya? Caso 1, caso 2. Se puede decir que en el que más pueden tardar, ¿ya? Primero hagan las teóricas siempre, y las teóricas son las más fáciles. Después, por último, hagan las prácticas. A ver, voy a borrar esto y voy a hacer el último ejercicio y después ya hemos acabado ya. Ya, el otro ejercicio que más o menos es algo medio, bueno, tendrían que recordar de Física 100, nos dice, es del examen 1-2017, grupo I, ¿ya? Nos dice, ¿qué unidades de medida tendrá la desviación estándar de la densidad en el experimento y por qué? ¿Ya? Ya. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Ya. Vamos a poner los dos. Un ratito. 2. ¿Ya? Para esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sabemos que la densidad, obviamente, la densidad como dato, o sea, puede ser la densidad total, ¿no? La densidad que va a ser igual al promedio de las densidades que vamos a hallar, puede ser de lo que sea, de un cuerpo, de un líquido, lo que sea. Bueno, en todo caso de un líquido, ¿no? Me estoy equivocando. Va a ser igual a la densidad promedio más menos su error, ¿ya? Mayormente todas las mediciones tienen eso. La densidad promedio más menos su error, ¿ya? Es la densidad perdón, este es el error de la densidad, ¿ya? Ustedes se estén confundiendo con P. Disculpa, es que es difícil manejar. Ya. Entonces, lo que aquí tienen que recordar es, no sé si les habrán enseñado en mis semestres nos enseñaban lo que se llama dimensionamiento, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Lo que vamos a hacer es dimensionar, ¿ya? Corchetes, paréntesis. Esto lo vamos a denominar dimensionar, ¿ya? Corchetes y paréntesis. Entonces, cuando nosotros ponemos corchetes y paréntesis, se podría decir, volviendo esta ecuación en dimensiones, ¿ya? Lo que vamos a hacer, bueno, en este caso, vamos a la densidad, corchete, y es una dimensión, por si acaso, ¿ya? La densidad, esta es igual a densidad promedio, que es lo mismo, más menos la dimensión del error de la densidad, ¿ya? Ahora aquí, si se dan cuenta, cuando ya hablamos de dimensiones, aquí estamos hablando, por ejemplo, de gramos sobre centímetro cúbico, ¿ya? En este caso, de la densidad promedio más menos el error, igual estamos hablando de eso, ¿ya? De gramos sobre centímetro cúbico. Y en el caso del error, porque el error va a ser, pónganse, digamos, la densidad es igual a 1
más o menos 0.001. ¿Pero qué? 0.01 igual gramos sobre centímetro cúbico. ¿Ya? O sea, lo que más o menos quiero llegar a que entiendan es que por ejemplo, en esta ecuación se puede, bueno, es una ecuación, ¿no? Se puede decir del error, de la desviación estándar y todo eso de la densidad, vamos a manejar lo que es las mismas dimensiones, ¿ya? Y, bueno, esto lo voy a borrar solo para explicar. Entonces, vamos a manejar las mismas dimensiones. Entonces, entendiendo eso, nosotros podemos decir que la dimensión de la densidad va a ser igual a la dimensión de la densidad promedio y va a ser igual a la dimensión del error de la densidad. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que entender. Ahora, de aquí, vamos a lo que nos sirve de aquí, por ejemplo, porque lo que nos pide es, por ejemplo, aquí vamos a decir, nos dice qué unidades de medida tendrá la desviación estándar de la densidad. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que trabajar nosotros es el error, ¿ya? Tenemos que trabajar esto. Entonces, lo que nosotros sabemos y lo que nos va a servir a nosotros, por ejemplo, es que la dimensión del error de la densidad va a ser igual a la dimensión de la densidad, ¿ya? Ahora, ya, esto va a ser nuestra primera ecuación, ¿ya? Esta va a ser nuestra primera ecuación. Y ahora, vamos a analizar qué es el error de la densidad. Ya hemos estudiado, bueno, la densidad promedio, que es lo mismo, y el error. A ver, ¿y cómo hallamos un error? El error, por ejemplo, directamente de la fórmula, vamos a decir que el error de la densidad va a ser ¿a qué? Al t de student, obviamente aquí nos tienen que decir, no, es un valor de tablas, por la desviación estándar de la densidad sobre la raíz de n. N es el número de medidas, ¿ya? Las medidas tomadas. Ahora, de aquí lo que podemos hacer directamente, bueno, tal vez, bueno, sí, lo voy a explicar más directo, aquí con colorcitos. Podemos ver primero que el t de student es un valor de tablas, entonces es una constante. Y n va a ser un valor numérico, son medidas, ¿ya? O sea, no tiene dimensiones. Entonces, eso podemos separar. De hecho, lo que vamos a hacer aquí, una vez entendido eso, vamos a hacer como hace ratito. Vamos a dimensionar, ¿ya? Corchetes, paréntesis. Dimensionamos. Ahora, lo que vamos a agarrar aquí es dimensión del error de la densidad va a ser igual a la dimensión, digamos, del t de student. Vamos a anotarlo ya. Por la dimensión de la desviación estándar de la densidad, ¿ya? Ahora, cuando manejamos constantes, lo que nosotros vamos a hacer, cuando manejamos la dimensión de una constante, no existe. Entonces le vamos a poner 1, ¿ya? 1. Ya, entonces seguimos. Lo que nos va a quedar es que el error de la densidad, la dimensión del error de la densidad va a ser igual al error de la desviación estándar de la densidad. ¿Ya? Y esto sería nuestra ecuación 2. Ahora, con el que quiero llegar. Vamos a la última parte. Ya hemos analizado lo que es la fórmula de la densidad. Con su error, hemos analizado el error. Hemos analizado el error con su fórmula de la desviación estándar. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a reemplazar 2 en 1, ¿ya? ¿Dónde está? Ya. Vamos a decir
que la desviación, porque es lo que nos pide, ¿no? ¿Qué dimensiones va a tener la desviación? Ya hemos ya sabemos, ya tenemos una relación con qué hacer. La dimensión de la desviación estándar de la densidad va a ser igual a la dimensión de la densidad, ¿ya? En realidad eso es lo que nos está pidiendo, ¿ya? O sea, se puede decir que esta es una respuesta, pero es una respuesta incompleta. ¿Por qué? Porque no estás diciendo cuáles son las dimensiones, ¿no? Entonces, cuando manejamos dimensiones, y tal vez se acuerden, cuando manejamos dimensiones, nosotros lo que vamos a decir, por ejemplo, ¿a qué es igual esto? A ver, un ratito, ¿no? Vamos a borrar. Se puede decir que ese es el resultado, ¿ya? Pero tenemos que especificar un poquito más qué dimensiones se va a usar y así, ¿ya? Ya. ¿Esto a qué es igual? Ya sabemos que la dimensión de la desviación estándar de la densidad es igual a la dimensión de la densidad. Ahora, la dimensión de la densidad, y siempre se lo maneja con mayúsculas, es igual a m. Es una unidad de masa, ¿ya? Masa, por eso es m. Masa sobre una unidad de longitud al cubo, ¿verdad? Eso es lo que tienen que entender. Esta es una unidad de masa. ¿Por qué es m? Porque masa sobre una unidad de longitud al cubo, ¿ya? Ahora, en ese sentido ya podemos especificar, digamos, ¿no? Podemos decir en el sistema internacional, por ejemplo, que, por ejemplo, la dimensión de la desviación estándar de la densidad va a ser igual a ¿qué? A una unidad de masa, ¿ya? Una unidad de masa. En el sistema internacional, ¿cuál es la unidad de masa? Va a ser kilogramo, ¿ya? Sobre una unidad de longitud cúbica en el sistema internacional. Y en nuestro caso sería metro cúbico, ¿ya? Y bueno, ahí les puede pedir, no sé, no creo que les pida, pero probablemente puede, digamos, decir SGS, digamos, SGS, en el sistema SGS. Y lo mismo, ¿no? La dimensión de la desviación estándar de la densidad va a ser igual a ¿qué? A una unidad de masa, que en nuestro caso va a ser gramo sobre centímetro cúbico. ¿Ya? Más que todo esto es importante, esto es muy importante y tal vez se deben acordar, ¿no? Es muy importante que sepan por qué M y por qué L, ¿ya? Y bueno, obviamente tienen que poner, aquí por ejemplo les dice, en el ejercicio, nos dice qué unidades de medida tendrá la desviación estándar de la densidad en el experimento y por qué. En el experimento, ¿qué es lo que manejamos? Lo que manejamos es 50 datos de kilogramo sobre metro cúbico. Entonces vamos a manejar el sistema internacional, ¿ya? Por eso tienen que decir por qué. Vamos a manejar el sistema internacional, ¿ya? Y bueno, eso sería este ejercicio. Yo creo que con los ejercicios que hemos hecho y los más son, a lo que he visto, estos son más teóricos de este laboratorio. Yo creo que eso sería todo, ¿no? Si tienen alguna duda. Ya, creo que no hay ninguna duda. Bueno, más que todo, no se olviden mañana que tienen que llegar temprano. O bueno, a la hora, por lo menos. Y estar listo, ¿no? Bueno, estoy viendo. Voy a volver a enviar. Ya lo he enviado una vez. Pero lo voy a volver a enviar ya. Más bien, gracias por hacerme recordar. Creo que algunos han entrado después. Ya, si nadie tiene una duda, yo creo que no habían. Pueden retirarse, muchachos.